Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te cubra en este día y siempre. Que la gracia y misericordia de Dios sea derramada sobre tu vida y sobre la vida de tus seres queridos. Ezequiel 24, verso 1 en adelante. En esta porción de la palabra, Dios le entrega profecía a Ezequiel para Jerusalén. Dios nos dice que el 15 de enero, durante el 9º año de la cautividad del rey Joaquín, Ezequiel recibió este mensaje del Señor. Y Dios le dice: hijo de hombre, anota la fecha de hoy, porque en este preciso día el rey de Babilonia comenzará el ataque contra Jerusalén. Luego transmite a esos rebeldes mediante una ilustración, este mensaje de parte del Señor soberano. Pon una olla al fuego y échale un poco de agua. Llénala con trozos selectos de carne. Dios le está diciéndole a Ezequiel: envíale este mensaje. Dale este mensaje a Jerusalén. Dios le dice: muéstrale lo que voy a hacer. Muéstrale lo que va a suceder con el sacrificio. Dios está enviando a Ezequiel a preparar una olla y a ponerla al fuego. Dios le dice a Ezequiel: échale un poco de agua y llénala con trozos selectos de carne. La carne de la cual Dios nos habla, la carne la cual Dios le dice a Ezequiel que eche en la olla. Esta carne es la carne del sacrificio. La olla viene a ser la iglesia y el sacrificio son los hijos de Dios. Dios le está especificándole a Ezequiel: muéstrale para que ellos vean la olla y los trozos de carne selectos que se van a echar en la olla. Dios está pidiendo cadera de lomo y de los cortes más tiernos. Como podemos ver, Dios está pidiendo un sacrificio puro y santo. Dios nos está hablando de un sacrificio de aquellos que el pueblo del Señor lleva delante de la presencia del Señor, de aquellos en los cuales Dios se regocija. Dios nos está hablando de sacrificios dignos en la presencia del Señor. Dios le dice a Ezequiel: llena la olla de este sacrificio. Usa las mejores ovejas del rebaño. Podemos ver cómo Dios le dice a Ezequiel: toma, usa las mejores ovejas del rebaño. Dios nos está hablando de ovejas que son direccionadas por la voz del Señor. Dios nos está hablando de ovejas las cuales, cuando van a la presencia del Señor, su corazón está contrito y humillado como Dios lo espera. Usa solo las mejores ovejas del rebaño y amontona la leña en el fuego debajo de la olla. Hierve el contenido de la olla y cocina los huesos junto con la carne. Y cocina los huesos junto con la carne. Ahora bien, esto dice el Señor soberano: ¿qué aflicción le espera a Jerusalén, ciudad de asesinos?
¿Qué aflicción les espera? A Jerusalén, ciudad de asesinos. Ella es una olla de cocina cuya corrupción no puede limpiarse. Dios nos está hablando de una olla sucia. Dios nos está hablando de una olla inmunda. Dios nos está hablando de una olla que no puede limpiarse, de tan sucia, de tan... Dios le llama corrupción. O sea, hay mucha corrupción en esta iglesia. Hay mucha corrupción. La olla decía, viene a ser la iglesia. El sacrificio es el pueblo que llega a la casa de Dios a llevar a Dios sacrificios. Lo voy a volver a repetir. La olla es la iglesia. Y el sacrificio del cual Dios habla es el pueblo. Ella es una olla de cocina cuya corrupción no puede limpiarse. Saca, dice el Señor, los trozos de carne al azar. Saca los trozos de carne al azar porque ningún pedazo es mejor que otro. Saca los trozos de carne al azar porque ningún pedazo es mejor que otro. Dios nos está aclarando, Dios nos está aclarando que ninguno de los pedazos de carne que se echó en la olla es mejor que otro. Aunque son sacrificios selectos, aunque son sacrificios buenos, de los cortes más tiernos, Dios pidió de las mejores ovejas del rebaño. Aunque en esta olla de corrupción, se echó este sacrificio, estas ovejas, estos pedazos de carne selectos, Dios dice que aunque la carne es buena, ninguno de los pedazos, dice el Señor, es mejor que otro. O sea, por eso Dios le dice a Ezequiel, saca los trozos de carne al azar, porque ningún pedazo es mejor que otro. Pues la sangre de sus homicidios quedó salpicada en las rocas. La sangre de su asesinato, de su homicidio, quedó salpicada en las rocas. Ni siquiera se derramó en el suelo. La palabra del Señor nos está hablando de aquella sangre que se derramó del sacrificio. O sea, esta sangre salió del sacrificio. Dios dice, pues la sangre de sus homicidios quedó salpicada en las rocas. Ni siquiera se derramó en el suelo donde el polvo podría cubrirla. Cuando Dios envía al sacerdote a trabajar con las ofrendas del pueblo,
Dios le envía a trabajar bajo un orden espiritual. Veamos las palabras que Dios usa cuando le habla a Ezequiel. Dios le dice la sangre de sus homicidios. Lo primero que Dios nos revela es que la olla está sucia. Y de tan sucia que está no se puede limpiar. Aunque se echaron trozos de carne selectos, tiernos, buenos, de los mejores. Las ovejas fueron de las mejores del rebaño, las mejores de la casa de Dios. Dios nos dice que la sangre de este sacrificio cayó en las rocas. O sea, quedó salpicada en las rocas. Ni siquiera se derramó en el suelo, dice el Señor, donde el polvo podría cubrirla. Este es un sacrificio no acepto delante de los ojos del Señor. El sacrificio que va a la casa de Dios le pertenece al Señor. El sacrificio que llega a la casa de Dios le pertenece a Dios. La sangre de la cual Dios nos habla, el sacrificio del cual Dios nos está hablando, es aquel sacrificio que sale del corazón del hombre. No pasó nada, dice el Señor, con el sacrificio. Él no pudo recibir el sacrificio que el pueblo llevó delante de su presencia porque la olla estaba sucia. Dios le mandó a mostrar a Jerusalén qué era lo que estaba sucediendo.